Imagina una ciudad tranquila, donde la rutina nunca se interrumpe. La calma de un lugar donde todos se conocen, y las noches son siempre serenas. Pero una noche común. Todo cambia. El 15 de agosto de 1987, los cielos de una pequeña ciudad se iluminaron con una serie de luces extrañas que nadie sabía explicar. Los habitantes, que siempre habían vivido en paz, ahora se encontraban frente a algo que desafiaba toda lógica y razón. Como un susurro en la brisa de la noche, el misterio se extendió rápidamente. ¿Qué eran esas luces? Y, lo más importante, ¿qué significaban? Lo que comenzó como una simple aparición, pronto se transformaría en una serie de sucesos inexplicables, dejando a todos alerta y sin respuestas. Cada persona que fue testigo del fenómeno se convertiría en parte de una trama mayor, en la que lo desconocido amenazaba con invadir la vida cotidiana, poniendo a todos en un camino de descubrimientos aterradores. ¿Qué ocurrió en esa noche del 15 de agosto? ¿Y qué más podría estar al acecho en las sombras de esta ciudad? Si también sientes curiosidad, sigue acompañándonos, porque el misterio apenas comienza. En la fatídica noche del 15 de agosto de 1987, la calma de aquella tranquila ciudad fue interrumpida por un evento que ninguno de los habitantes podría haber imaginado. Cuando el reloj marcó las 9:30, los cielos, normalmente serenos y claros, comenzaron a iluminarse de manera extraña. Primero, apareció un débil resplandor en el horizonte, pero pronto se intensificó, cortando el cielo con una fuerza que no se podía ignorar. Los primeros relatos surgieron en silencio, pero pronto se esparcieron como un incendio, con cada testigo describiendo algo diferente, pero igualmente impresionante. Al principio, muchos pensaron que era un error de percepción, tal vez un reflejo o incluso un fenómeno atmosférico raro, pero pronto la situación se aclaró. Esas luces no podían ser explicadas. Varios habitantes se encontraron en sus jardines o mirando por la ventana cuando notaron las luces. A lo lejos, parecían pequeñas estrellas, pero, a medida que se acercaban, los detalles se volvían cada vez más nítidos y aterradores. Las luces se movían con una fluidez imposible para cualquier aeronave conocida. No seguían una trayectoria recta, sino que se movían de manera errática e impredecible, como si tuvieran vida propia. Algunos afirmaron haber visto formas geométricas en el cielo, patrones simétricos que se alteraban y reorganizaban rápidamente, sin ninguna lógica aparente. Otras personas informaron haber visto figuras luminosas danzando en el cielo, como si estuvieran siendo arrastradas por una fuerza invisible, imposibilitando cualquier explicación racional. Lo más inquietante de todo, sin embargo, fueron los relatos de que esas luces parecían estar comunicándose con los observadores. Algunos juraron que las luces parpadeaban en un patrón específico, como si enviaran un mensaje codificado a aquellos dispuestos a observar. Con cada nuevo avistamiento, la sensación de que algo grande y desconocido estaba ocurriendo aumentaba. ¿Serían estas luces señales de un evento sobrenatural o simplemente un error colectivo de percepción? Los habitantes comenzaban a cuestionar la cordura de sus propios ojos. Después de todo, ¿qué podría ser tan poderoso y tan misterioso como para alterar la tranquilidad de su pequeña ciudad? Lo que fuera, la presencia de esas luces en el cielo parecía prometer algo más que un misterio sin explicación. Parecía ser el preludio de algo aún más grande y profundo. Mientras el misterio de las luces en el cielo se extendía por la ciudad, algo mucho más siniestro estaba a punto de ocurrir. Esa misma noche, en medio del caos y la confusión generados por el avistamiento inexplicable, dos habitantes desaparecieron sin dejar rastro. El evento, que inicialmente parecía ser solo un fenómeno curioso, pronto se transformó en una pesadilla para aquellos involucrados. Las primeras personas en notar la desaparición fueron los familiares cercanos, quienes rápidamente comenzaron a preguntar dónde estaban las dos víctimas. Ninguna pista, ningún señal, como si se hubieran evaporado en el aire. Era como si el suelo de la ciudad hubiera tragado a esas personas, sin dejar ni una huella de su presencia. La tensión aumentó cuando los testigos comenzaron a relatar que, antes de desaparecer, los dos habían visto algo extraño. Un resplandor intenso y cegador, algo que no podría confundirse con ninguna otra luz conocida. Testigos cercanos afirmaron que, en cuestión de segundos, los dos fueron rodeados por la luz, que parpadeó rápidamente antes de desaparecer sin explicación.
Pero el relato más perturbador fue el sonido que acompañó el evento. Algunos dijeron haber oído una especie de zumbido, una vibración profunda y distorsionada, como si la misma realidad estuviera siendo torcida. El sonido fue descrito por todos como algo totalmente fuera de lo común, imposible de reproducir. Era como si los propios sentidos de las personas estuvieran siendo manipulados, como si la luz tuviera una intención, un propósito que nadie podría comprender. La desaparición de estas dos personas generó pánico inmediato. Al principio, los habitantes pensaron en un secuestro o un accidente, pero las peculiaridades de los relatos y la imposibilidad de encontrar cualquier pista pronto dejaron claro que aquello no se trataba de algo común. Las autoridades locales fueron llamadas, pero pronto se encontraron con un escenario sin respuestas. No había señales de lucha, ninguna evidencia de que las víctimas hubieran sido forzadas a irse. Las investigaciones, al igual que las búsquedas, no dieron resultados. Era como si las dos personas hubieran sido tragadas por la misma noche, sin dejar rastro alguno. La ciudad ahora se encontraba frente a un enigma más profundo. ¿Qué había sucedido con esas dos personas? Y, lo más importante, ¿qué estaba detrás de la extraña luz y el sonido distorsionado que todos comenzaban a asociar con estas misteriosas desapariciones? El miedo se extendió como una sombra creciente, y nadie se sentía seguro. Después de la misteriosa desaparición de las dos personas, toda la ciudad estaba en estado de alerta, pero lo que nadie esperaba era que nuevos y perturbadores eventos siguieran. Mientras el pánico aumentaba, algunos habitantes comenzaron a intentar documentar lo que estaban presenciando. Armados con cámaras y grabadoras de audio, intentaban capturar cualquier detalle de las extrañas luces en el cielo y los desconcertantes sonidos que se habían reportado. El deseo de entender lo que estaba ocurriendo se apoderó de todos, y pronto comenzaron a surgir los primeros registros. Sin embargo, lo que lograron filmar y grabar no tenía ningún sentido. Los vídeos mostraban un cielo nocturno lleno de luces intensas, pero las imágenes estaban distorsionadas y borrosas, como si algo estuviera interfiriendo directamente en la calidad del registro. El enfoque de la cámara temblaba, los colores se distorsionaban, y en muchos momentos, las luces parecían desaparecer, dejando solo un borrón de luz y sombras danzantes. Lo más inusual, sin embargo, eran los sonidos capturados. El audio grabado parecía estar cargado de una distorsión imposible de explicar, un zumbido bajo y amenazante, mezclado con ruidos electrónicos que se intensificaban de manera incontrolable. Era como si la propia grabación estuviera siendo deformada por una fuerza externa, algo que los habitantes no podían entender. Cada intento de capturar una imagen o sonido de las luces se volvía una experiencia cada vez más desconcertante y al mismo tiempo más intrigante. Cuando estos vídeos y audios comenzaron a circular por la ciudad, rápidamente se hicieron virales. Las imágenes, aunque borrosas, mostraban algo que desafiaba la explicación lógica, y los sonidos parecían ser la prueba de que algo fuera de lo común estaba sucediendo. Pronto, las redes sociales se llenaron de teorías. Muchos sugirieron que las luces y los sonidos no eran de origen terrestre, alimentando una ola de especulaciones sobre abducciones extraterrestres. Personas fuera de la ciudad comenzaron a cuestionar a los habitantes, enviando mensajes y llamándolos testigos de un fenómeno sobrenatural. Las teorías sobre extraterrestres comenzaron a ganar fuerza, y más personas se unieron al coro, trayendo sus propias interpretaciones de los eventos. Algunos señalaban las luces como naves de una civilización alienígena, mientras que otros hablaban de experimentos secretos o incluso de un portal a otra dimensión. El pánico, ahora mezclado con la curiosidad y el miedo, se apoderó de todos, y la línea entre la realidad y la fantasía comenzó a desdibujarse. Esos vídeos, tan imperfectos y distorsionados, se convirtieron en la prueba de que algo más allá de la comprensión humana estaba sucediendo allí, y nadie sabía con certeza qué seguiría. Lo que fuera, el misterio se intensificaba, y la ciudad nunca volvería a ser la misma. Con la desaparición de las dos personas y el creciente número de relatos sobre las luces y los sonidos misteriosos, las discusiones sobre lo que realmente ocurrió en la noche del 15 de agosto de 1987 comenzaron a tomar un giro aterrador. Las imágenes y grabaciones que circulaban por la ciudad alimentaron aún más la especulación, y pronto comenzaron a surgir varias teorías, cada una más intrigante y aterradora que la anterior.
Entre los habitantes, la teoría más popular era que las desapariciones estaban directamente relacionadas con una abducción extraterrestre. Algunos afirmaron que las luces en el cielo eran naves de una civilización alienígena y que habían venido para llevarse a los habitantes de la ciudad a algún lugar desconocido. Aquellos que defendían esta idea sugerían que las luces no eran solo un fenómeno natural, sino una señal de una visita cósmica, un encuentro con seres de otro planeta. La sensación de impotencia y miedo se apoderó de quienes creían en este escenario, ya que la idea de una abducción alienígena dejaba un misterio aún más profundo sobre el destino de los desaparecidos. Sin embargo, no todos coincidían con esta teoría. Algunos habitantes creían que las luces en el cielo no eran una simple señal de contacto extraterrestre, sino una advertencia de que algo mucho más siniestro estaba por venir. Para estos, las luces eran una especie de marcador, una forma de preparar a la ciudad para un evento catastrófico que podría ser de origen sobrenatural o incluso apocalíptico. Hablaban de presagios, de señales enviadas por fuerzas más allá de la comprensión humana, algo que no podría ser explicado por la ciencia ni por la lógica. Según estos teóricos, las luces eran solo el comienzo, una especie de preparación para el caos que se avecinaba. Las personas que desaparecieron, para ellos, podrían haber sido elegidas por una razón que nadie entendía, y sus destinos estarían vinculados a un fin inminente para la ciudad o incluso para la humanidad en su conjunto. Además, había quienes sugerían una explicación más compleja y aterradora. Las luces podrían ser un fenómeno interdimensional, algo proveniente de una realidad paralela. Algunos creían que, en algún momento de la noche, la ciudad había sido brevemente conectada con otra dimensión, donde las desapariciones serían parte de una experiencia cósmica o un intercambio con otras formas de vida. Esta teoría generó una ola de pánico entre los habitantes, ya que, si fuera cierta, significaría que las leyes de la física y del tiempo podrían ser alteradas, y que lo que parecía real para ellos podría estar siendo distorsionado por fuerzas fuera de su comprensión. Sea una abducción extraterrestre, una advertencia de algo mucho peor o una conexión con otra dimensión, lo cierto es que la ciudad nunca volvería a ser la misma. Las teorías comenzaron a esparcirse, y con ellas, el miedo, la incertidumbre y la sensación de que algo muy grande estaba por suceder. Lo que fuera que estuviera detrás de las luces y las desapariciones, las respuestas aún estaban fuera del alcance, pero la tensión en el aire era palpable. Algo estaba ocurriendo, y nadie sabía cómo ni cuándo se desarrollaría. Después de la noche del evento, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era un lugar tranquilo y seguro, donde las rutinas de los habitantes eran predecibles y apacibles, ahora estaba envuelto por una sombra de miedo y desconfianza. Aquella fatídica noche del 15 de agosto de 1987 dejó marcas profundas, no solo en las personas directamente involucradas, sino en todos los que habitaban ese pequeño lugar. El miedo a nuevos encuentros con las misteriosas luces se extendió como un veneno invisible, afectando cada aspecto de la vida cotidiana. Muchas personas comenzaron a evitar salir por la noche, y las calles, que antes estaban llenas de risas y conversaciones, ahora quedaban silenciosas y desiertas después del anochecer. Incluso aquellos que antes consideraban las historias sobre abducciones alienígenas y fenómenos sobrenaturales como pura fantasía, comenzaron a cuestionar lo que conocían como verdad. La duda se instaló en cada rincón de la ciudad, y nadie parecía tener una respuesta definitiva sobre lo que realmente sucedió aquella noche. Pero lo más perturbador fue el aumento de relatos sobre avistamientos y sensaciones de estar siendo observados. Algunas personas comenzaron a decir que veían luces distantes en el cielo, similares a las que habían aparecido durante el evento, aunque siempre en momentos y lugares inesperados. Esas luces no parecían seguir ningún patrón lógico, y quienes las veían a menudo se sentían invadidos por una sensación de pavor. Otros habitantes comenzaron a relatar una inquietante sensación de estar siendo observados, como si estuvieran siendo vigilados por algo o alguien, pero siempre sin explicaciones claras. Algunas personas se encerraban en sus casas, con las cortinas cerradas, y no se atrevían a mirar al cielo, temiendo que las luces regresaran y trajeran consigo un nuevo misterio o amenaza. Este clima de paranoia se intensificó cuando, poco tiempo después del evento, algunas personas comenzaron a afirmar que habían tenido sueños vívidos y desconcertantes sobre seres desconocidos, con figuras misteriosas observándolas o interactuando con ellas. Esos relatos, aunque subjetivos,
comenzaron a extenderse, creando un vínculo inexplicable entre los habitantes. Algunas personas, antes escépticas, empezaron a creer que el evento había dejado una marca más profunda, quizás hasta un tipo de contagio psíquico que afectaba la mente de las personas, dejándolas más susceptibles a imágenes, sonidos o sensaciones que antes no habrían notado. La ciudad, que antes era un símbolo de calma y normalidad, ahora se convertía en un lugar donde los habitantes vivían en constante alerta, cuestionando si estaban a salvo o si, en algún momento, ocurriría algo más. La desconfianza también se extendió entre los propios habitantes. Aumentaron los casos de aislamiento, las amistades se rompieron e incluso las familias comenzaron a distanciarse, temiendo que alguien pudiera estar involucrado de alguna manera en los misterios no resueltos. El evento de esa noche había creado una división, tanto en la comunidad como en la mente de cada individuo. Las personas se veían divididas entre aquellos que creían que el fenómeno era una visita alienígena y otros que pensaban que las luces y los sonidos eran algo más profundo, algo que estaba más allá de la explicación humana. Lo que antes era una ciudad unida, ahora estaba fragmentada, viviendo con el peso de un misterio aún sin solución. Y el miedo, como una sombra invisible, seguía acechando a todos, día tras día. Con el aumento del pánico y la especulación, las autoridades locales ya no pudieron ignorar lo que estaba sucediendo en la ciudad. Poco después de la desaparición de las dos personas y el creciente número de avistamientos de las luces misteriosas, la policía y otros órganos competentes comenzaron una investigación formal. La ciudad fue tomada por una ola de búsqueda de respuestas, pero a medida que pasaban los días, la frustración aumentaba. Las primeras investigaciones no trajeron nada sustancial. No se encontró ninguna evidencia física de las luces o los sonidos, y las búsquedas de las personas desaparecidas resultaron infructuosas. Los relatos de los testigos eran desconcertantes, pero las autoridades pronto se dieron cuenta de que, sin pruebas concretas, el caso no podía ser tratado de manera diferente a cualquier otro fenómeno natural o incidente inexplicable. El hecho de que las luces en el cielo no dejaban rastros tangibles solo alimentaba más teorías y rumores, y cada nuevo intento de encontrar respuestas parecía profundizar el misterio. Los investigadores locales, desconcertados y sin explicaciones plausibles, recurrían a todas las posibles causas naturales que podrían justificar los avistamientos, como meteoritos, satélites o fenómenos atmosféricos raros, pero ninguna de estas hipótesis encajaba perfectamente con las descripciones proporcionadas por los habitantes. Las grabaciones de audio y vídeo, aunque extrañas y distorsionadas, no eran suficientes para confirmar una explicación concreta. No había evidencia de actividad extraterrestre o de ningún otro fenómeno que las autoridades pudieran investigar dentro de sus competencias. Para la policía, el caso pronto se convirtió en un dolor de cabeza sin solución. Las investigaciones fueron lentamente archivadas, y, sin una explicación clara, el misterio permaneció sin resolución. Las autoridades, sin opciones, optaron por cerrar el caso oficialmente, siguiendo el protocolo de no haber encontrado pruebas suficientes para continuar. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaban las autoridades, el cierre del caso no trajo paz a la ciudad. Los habitantes, ahora más escépticos y angustiados, continuaron buscando respuestas. La falta de una conclusión oficial solo alimentó aún más la paranoia y las teorías. El miedo de que algo más grande estuviera a punto de suceder nunca desapareció. Algunos habitantes comenzaron a investigar por su cuenta, compartiendo historias y tratando de juntar piezas de lo que podría ser un gran enigma. Se realizaron varias expediciones amateur, con grupos de curiosos reuniéndose para explorar los lugares cercanos a las desapariciones, con la esperanza de encontrar alguna pista, por pequeña que fuera. La ciudad se convirtió en un centro de discusión constante, con personas reuniéndose en cafés y plazas, debatiendo nuevas teorías y relatando nuevas experiencias de avistamientos. El clima de tensión constante se apoderó de todos, porque, aunque el caso fue archivado oficialmente, el miedo persistía, y nadie sabía con certeza si el evento de 1987 había sido una señal de algo mayor o si la ciudad estaba, de alguna manera, marcada para siempre. Las luces y los sonidos aún rondaban los pensamientos de los habitantes, y el misterio, sin respuestas claras, continuaba flotando sobre la ciudad como una sombra, afectando cada aspecto de la vida cotidiana.
El caso archivado no significaba el fin de las preguntas. Por el contrario, era el comienzo de una búsqueda interminable por algo que parecía estar fuera del alcance de cualquier explicación. La ciudad, aunque aparentemente silenciosa, vivía en un estado continuo de alerta e incertidumbre. El misterio de las luces en el cielo nunca dejó de acosar a la ciudad. A medida que pasaba el tiempo, las respuestas parecían aún más distantes, y las preguntas solo se multiplicaban. ¿Qué significaban esas luces brillantes que cortaron el cielo aquella fatídica noche del 15 de agosto de 1987? ¿Serían realmente una señal de un contacto extraterrestre, un intento de comunicación de seres de otro planeta? ¿O detrás del fenómeno había algo mucho más siniestro, algo que no podía ser explicado por ninguna teoría convencional? Las especulaciones comenzaron a tomar giros inesperados, y la búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión para los habitantes de la ciudad. Algunos todavía creían firmemente que los avistamientos eran una señal clara de una visita alienígena. Para ellos, las luces no eran simples reflejos de fenómenos naturales o ilusiones ópticas. Eran una advertencia, una manifestación de que algo mucho mayor estaba a punto de suceder. La idea de abducciones, de seres provenientes de otros mundos, se volvió cada vez más presente en las conversaciones diarias, alimentando una sensación de que la ciudad estaba en el centro de un enigma cósmico. Por otro lado, había quienes creían que el misterio no tenía nada que ver con extraterrestres, sino con fuerzas mucho más antiguas y perturbadoras. Algunos teóricos comenzaron a sugerir que las luces eran un portal, una abertura hacia otra dimensión, algo que trasciende la comprensión humana. Hablaban de entidades desconocidas, tal vez incluso de seres interdimensionales que intentaban atravesar hacia nuestro mundo. La desaparición de las dos personas, el sonido distorsionado, la sensación de ser observados por algo invisible, todo eso parecía ser parte de un plan mayor, una acción que estaba más allá de nuestra realidad perceptible. Para ellos, lo que sucedió aquella noche fue solo un atisbo de algo mucho más profundo y perturbador, que no podía ser visto por los ojos humanos, pero que, de alguna manera, comenzaba a revelarse. Mientras las teorías se multiplicaban y las dudas se acumulaban, la sensación de que algo se estaba desarrollando en la sombra seguía creciendo. La ciudad se convirtió en un epicentro de especulación y misterio, con los habitantes preguntándose, cada nuevo día, si el cielo realmente se abrió aquella noche o si, en realidad, estaban observando una manifestación de fuerzas mucho más allá de su comprensión. ¿Serían las luces una advertencia, una ventana a un futuro incierto, o un simple fenómeno natural que aún no conseguimos explicar? La búsqueda de la verdad continuaba, pero cada pista parecía solo levantar más preguntas, como si el misterio se profundizara con cada intento de comprenderlo. ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Serían los habitantes simplemente víctimas de un evento inexplicable, o había algo mucho más siniestro y profundo ocurriendo en el universo? La respuesta, al igual que el propio misterio, permanecía fuera de alcance, pero una cosa era cierta: la verdad aún estaba ahí afuera, esperando ser descubierta.